los concilios ecuménicos definen oficialmente, esa expresión es muy importante, porque ya hablamos de dogma, oficialmente las verdades esenciales sobre Cristo, es decir, aquello sobre lo que es preciso creer y punto. ¿Ven? Y entonces ante eso me voy a referir acá brevemente como a los grandes concilios cristológicos. He querido que quedaran en una sola diapositiva como para no perder el norte para ustedes en el pantallazo. Recuerden que una vez que yo finalice todo esto que les he ido preparando, inmediatamente al final se los voy a dejar en PDF para que ya les quede como un documento también de ustedes para la clase. Y entonces aparecen allí los grandes concilios cristológicos como conocemos en la historia de la cristología. En el año 325, miren este tan hermoso, el concilio de Nicea, un concilio que se presenta frente al arrianismo que negaba que la divinidad del Hijo. Por eso, el concilio de Nicea, y esto es lo que pongo acá encomillado, el Hijo es consustancial con el Padre. Es decir, Jesús no es una criatura, sino Dios verdadero de Dios verdadero. Mis queridas hermanas, queridos profes, ¿cómo interpretar eso de que Jesús, sí, de que el Hijo, o sea, Jesús, es Dios verdadero de Dios verdadero? ¿Cómo lo interpretan ustedes en un ambiente cristológico? Mire que es el año 325, Concilio de Nicea. ¿Cómo lo interpretan? Padre, habían, o sea, el ambiente era de muchos dioses, ¿no? Ok. Había falsos dioses, entonces por eso yo creo que es la afirmación verdadero, para decir que entre muchos este es el Dios, el único. Entonces eso quiso también afirmar él. Pues y reconocer a los otros, pero porque los otros estaban confundidos y tenían bastantes, pero dijo, no, hay solo un Dios verdadero que es Muy Yahvé. bien, hermana, porque recuerden que en medio de eso estamos, o sea, el pueblo, esa fe apostólica se mueve en muchas vertientes. ¿Cuáles miradas? Como usted lo expresa. Una mirada de la cultura griega. Recuerden ustedes cuando Pablo llega y hay algo destinado al Dios desconocido y Pablo aprovecha y les dice, ese Dios desconocido es, y les da toda una catequesis de cristología. Lo mismo, el mundo romano, la cultura romana, miren todo lo que maneja exactamente. Entonces estamos ante un único y verdadero Dios. Perfecto. Entonces empieza. Mire que se vuelven casi que los dogmas terminan siendo catequesis contra algo. Ante la negación de la divinidad del Hijo, inmediatamente el concilio dice, un momentico, no es una criatura, es el Dios verdadero. ¿Listo? Perfecto. Ahora bien, fíjense que por eso hablábamos del credo. Recuerden cómo yo cerré la anterior intervención la semana pasada. Hablábamos del credo niceno-constantinopolitano. Miren eso tan hermoso. ¿Por qué? Porque se afirma que fue engendrado. Miren eso tan... Es que esta expresión es muy importante para la cristología. Engendrado, no creado y de la misma naturaleza que el Padre. Entonces no estamos hablando diferentes, de lo mismo. Hay unicidad con el Padre. Nicea. Constantinopla, año 381. Fíjense, solo unos años después, ¿listo? Solo unos años después, confirma ese credo y sobre todo defendió la divinidad del Espíritu Santo. Es decir, hay una doctrina que, mis queridas profes y hermanas, hay una doctrina que, Trini, Trinitaria. eso, eso es muy importante, porque hasta aquí el Espíritu Santo no había sido motivo de, aparece ya en Constantinopla en el 381, la importancia del Espíritu Santo en la divinidad y el concepto de un solo Dios en tres personas. De hecho, hay un tratado de neumatología, así como hay un tratado de cristología, hay un tratado de neumatología, o sea, de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia y en la vida de las personas. Ya hacia el año 431, ¿sí?
Nestorio defendía que había que separar al Cristo humano del Cristo divino. Recuerden que muchas veces se habló del Jesús histórico y el Cristo de la fe. Seguramente ustedes en algunos momentos han escuchado lo que se llama el Jesús de arriba o el Jesús de abajo, o sea, cómo acercarnos a la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque en el Evangelio leemos que en tal época, siendo tal el emperador de Roma, se ordenó un censo y eso empieza para mostrar que estamos ante el Jesús histórico, o sea, realmente existió, no fue un invento, pero ese que luego muere en la cruz, que el Padre lo resucita, se vuelve Mesías. Nestorio, ¿qué hace? Dice, un momentico, una cosa es Jesús y otra cosa es el Cristo. Frente a eso, ¿qué hace el concilio de Éfeso en el año 431? El verbo de Dios, miren eso tan importante, al unirse a la carne, hizo suya la humanidad. Por eso María es verdaderamente Madre de Dios, que ese es el término que ustedes seguramente han escuchado, que se llama Teotocos. Teotocos. María como la Madre de Dios. Concilio de Éfeso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el concilio protege la unidad que hay en la persona de Jesús. Esto es muy general. ¿Listo? Si a ustedes les interesa, yo a ustedes hoy le he enviado a la hermana para que les comparta. Ustedes ven que yo les voy alimentando con diferentes documentos. Y uno de esos documentos que hoy les he enviado es el siguiente. Ya la hermana se los compartirá en su Classroom. Les he enviado, ¿por qué les mando el link? Porque el archivo es tan grande que no se va adjunto. Ustedes aquí descargan el Detzinger, que es una maravilla, ¿cierto? Es el documento que nos da prueba de cómo es el magisterio de la iglesia. Listo. Una cosa maravillosa. Fíjese, 723 páginas. ¿Qué es lo que pretende? Simplemente que ustedes se acerquen como bibliografía a este texto. Pero como también ahorita yo les voy a hablar de lo cristológico en el magisterio de la iglesia, les he compartido el documento de Santo Domingo, el documento de Aparecida, el documento de Medellín y el documento de Puebla. E igualmente les he enviado también el Catecismo No, de la eso lo ha Iglesia sacado Católica por completo para que ustedes lo internet y tengan en lo ha cuenta. sacado. Y ha puesto los ¿Alguien 11 tiene mil una pregunta? porque salen del colegio y con No, esa salida del colegio le discúlpenme, cuadro yo trato de cerrarle el micrófono a la a su persona que está hablando. Elena. Entonces, Perdón, que veo acá. Ya, padre, ya lo cerramos. Ah, bueno, mil gracias, muy amables. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que si les interesa para su bibliografía, igualmente les puedo enviar a cada uno el concilio de Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. ¿Creen que les gustaría tenerlo para sus bibliografías? Sí, padre, por favor. Perfecto. Entonces se los Muchas gracias, compartiré. padre. Sí, Claro que sí. perfecto. Perfecto. Y así entonces ya luego ahora se los mando a la hermana para que ella se los vaya montando, así como le voy montando esos diferentes documentos que espero que les sirvan para su bibliografía personal, porque además de estas sesiones, lo importante es que ustedes queden como con una biblioteca de los diferentes elementos que compartimos. Entonces fíjense que nunca se les va a olvidar eso, que en Éfeso, sí, María se proclama como la verdadera madre de Dios. Mire que no dice madre del Hijo, ¿cierto que no? Ni madre del Espíritu, sino de la unidad. O sea, en Cristo hay una unidad. Así como el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Hasta ahí estamos claros? Perfecto. Y luego, ahorita voy a hacer la síntesis de lo más importante de esos dogmas a renglón seguido. El concilio de Calcedonia en el 451. Y es que el monofisismo confundía las naturalezas divina y humana. Y por eso Calcedonia en el 451 hace el siguiente planteamiento. ¿Quién quiere leer lo que está entre comillas? De Un Calcedonia. solo y mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, reconocido en dos naturalezas, sin confusión,
sin cambio, sin división, sin separación. ¿Ven por qué fueron tan importantes los concilios? Porque iban dando línea. Miren ese Calcedonia como cierra. Un solo y mismo Cristo. Uno solo y mismo, no diferente. Hijo, Señor, unigénito, reconocido en dos naturalezas, ante el que no cabe ninguna confusión, ningún cambio, ninguna división, ninguna separación. Dicho de otra manera, hay un dogma cristológico fundamental, y es que Cristo es una sola persona. El término sola es importante, en dos naturalezas completas. Y entonces a partir de allí aparecen estos tres conceptos que son los que nos deben quedar como en síntesis de los concilios y de lo que nosotros conocemos como los dogmas cristológicos. El primero, la unión hipostática. Si esto lo lleváramos a la liturgia, ¿dónde se da la unión hipostática por naturaleza, mis queridas hermanas y profes? ¿Dónde? La Eucaristía. Excelente. En el sacramento de la Eucaristía. Por eso la transustanciación, ¿listo? Por eso ese signo tan hermoso de lo que conocemos nosotros en la consagración cuando el sacerdote impone las manos sobre las sagradas formas, la anamnesis y la epíclesis es la unión hipostática por naturaleza. Es decir, es la unión en la persona del Hijo de Dios, de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Cada naturaleza, la divina y la humana, conserva sus propiedades, pero ambas subsisten en una sola persona. Eso es hermoso. Fíjense que cuando nosotros que proclamamos en la doxología, en la Eucaristía, ¿recuerdan? Por Cristo, con Él y en Él. Fíjense de una vez, a ti Dios Padre, omnipotente. ¿Y qué sigue? Omnipotente. En la unidad, Espíritu Santo. El todo Espíritu honor, Santo, Espíritu Santo. todo honor y todo toda honor y gloria toda Gloria. gloria por los por los siglos de los siglos de los siglos. Siglos de siglos. los siglos. Amén. 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 Casi que estamos viendo Cristología y decimos, pero es que esto es sacramentología. Claro, es la Eucaristía. Es que es la unión, o sea, es como no desligar la persona de Cristo de todo lo demás. Yo me centraré, por supuesto, en los diferentes elementos a lo cristológico, pero todo está permeado por la persona de Jesús. ¿Y cómo no? Entonces, ¿qué sentido tendría nuestra vida si no fuese así? Entonces, miren ese principal concepto dogmático, la unión hipostática. ¿Listo? Cada naturaleza conserva su propiedad, pero ambas subsisten en una sola. La segunda, verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es importantísimo. Recuerden que estamos hablando de los dogmas cristológicos contenidos en los concilios. Estamos haciendo la síntesis. Verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, yo no puedo decir que Jesús es de acá para arriba, hombre, y de acá para abajo, Dios. No, 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 no. No es mitad hombre y mitad Dios, no. Sino que es plenamente ambos, tanto Dios como hombre. Solo así puede ser mediador perfecto entre Dios y los hombres, como nos dirá Timoteo en su primera carta. Y el tercer momento, la unidad de la persona. En Cristo no hay dos sujetos, uno divino y otro humano, sino una única persona divina que actúa en ambas naturalezas. Sus gestos humanos son gestos del Hijo de Dios hecho hombre. Entonces esta es la síntesis para que cuando yo ya finalice el curso, porque todo esto yo lo alimento, a mí cada vez se me ocurren cosas y entonces la voy alimentando más, porque de eso se trata. O sea, yo no tengo una clase preparada únicamente para todo. Esta clase yo la tengo, pero a mí me vienen ideas, entonces inmediatamente yo las añado, le agrego algo, porque de eso se trata la cristología, ¿cierto? Irla alimentando y actualizando. Entonces hasta aquí vemos cómo esos concilios, fíjense, hasta el año 451 nos iban presentando el dogma cristológico por excelencia, la unidad en la diversidad. Ahora vamos a hablar un poco sobre, bueno, ya tuvimos la ocasión, recuerden la síntesis solo rápida, de acercarnos a los padres de la iglesia. ¿Listo? Y al acercarnos a los padres de la iglesia, pudimos ver fundamentalmente qué nos traía cada uno. Ustedes tuvieron acceso a unos documentos, todo lo demás que espero les puedan aportar.
luego nos acercamos a la cristología, ¿sí? En los concilios, cuál es la síntesis de esos conceptos dogmáticos. Y ahora, ¿qué tal si hacemos un recorrido sobre la fundamentación bíblica de la cristología? Si uno se refiere, hace mención del Antiguo Testamento, si no me falla la memoria, viejito, yo les decía a ustedes algo la semana pasada, y es que si había algo fundamental en el Antiguo Testamento, es que el pueblo de Israel llega a un descubrimiento, y es que el Dios que los salva es el Dios que los crea. Ustedes saben qué significa el nombre, la etimología del nombre Jesús. ¿Qué significa? En arameo. Jesús, ¿qué significa? Dios salva. Gracias, mi querida hermana. Ahí tuvimos la respuesta. ¿Ven por qué esto no es algo aleatorio? O sea, está en el fundamento, en la razón de ser. Desde el Antiguo Testamento había prefiguración, por supuesto que sí. Si nosotros nos vamos por, inclusive no lo quise traer a colación porque me quiero centrar en algunos momentos esenciales, pero si nosotros nos vamos al libro de Ezequiel, que es uno de los libros de literatura apocalíptica, por ejemplo, ustedes ven que se habla mucho de hijo de hombre, todo eso. Pero aquí, ¿qué es lo que quiero prefigurar? ¿Sí? Y es que las promesas mesiánicas, y si no, ¿cómo entender a Zacarías? Y si no, ¿cómo entender a Isaías? ¿Apuntan a qué? A un Salvador que realizará una alianza definitiva. Se me pueden preguntar, César, ¿usted qué está queriendo decir con eso? Muy sencillo. El pueblo de Israel tiene la siguiente experiencia. Yo soy su Dios, ustedes serán mi pueblo. Ah, sí, señor, tranquilo, hágale que nosotros somos muy juiciosos. Pero al más mínimo descuido, ¿qué hace el pueblo? Se desvía. ¿Cómo les parece la perla del pueblo de Israel? Moisés está preparando las tablas de la ley. El Señor lo ha invitado y se va de retiro a preparar las tablas de la ley. ¿Y qué hace el pueblo cuando cuando Moisés llega? ¿Qué ha hecho el pueblo? Lo está esperando ansioso, están todos en oración en sus tiendas. ¿Cierto que sí? ¿Qué hace el pueblo? Se Se hace otros desvía. dioses. Fiestas. Ya tenía un ídolo. Ah, y lo tenían de becerro, un becerro de oro. ¿Y qué Ujú. hacían con él? ¿Lo brillaban o qué hacían? Lo adoraban. Lo Lo adoraban. adoraban. Ah, ¿qué tal está? Entonces, mire, esa es la historia de la salvación. Es como si los seres humanos necesitáramos construir algo, algo tangible. Entonces, ¿quién es ese Dios que vea? Nos mandó para allá y estamos aguantando hambre. Esto les mando el maná, pero eso no es suficiente. Mire, nos pide que lo liberemos, nos promete, nos hace la promesa de una tierra prometida, pero eso no lo vemos por ningún lado y pasan miles y miles de años y todavía eso no. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, claro, hay una gran confusión en el pueblo. Entonces, todo eso es una experiencia para que ellos miren que los profetas terminan siendo eso, cada una de las experiencias, para que el pueblo entienda lo siguiente, que Dios siempre permanecerá fiel, así el pueblo le sea que infiel. Eso es muy importante. Y entonces, ¿qué va a pasar? En el Nuevo Testamento, ¿sí? Van a los apóstoles a descubrir en la persona de Jesús el cumplimiento de esas promesas. Recuerde que estamos hablando del pueblo judío. Si usted hoy está ante un pueblo, ante un judío, el judío seguirá esperando cada vez que ve una mujer embarazada que ese sea el Mesías. El cristiano ya sabe que el Mesías llegó listo para quedarse y con todo lo que vivió. Entonces, por eso nosotros esperamos el cumplimiento de esas promesas. Por eso los relatos evangélicos, ¿qué nos van a presentar? A Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías esperado, como el Salvador. Vamos a leer algunos fragmentos de estos si son tan amables. ¿Quién quiere leer Juan 1:1, por favor? Y alguien que prepare los otros que siguen. Vamos a centrar en Juan, estos y luego en los otros. Juan 1:1. en el principio era el En verbo, el y el principio. verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Gracias. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios o estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Otras traducciones nos dirán el logos. Otras traducciones nos dirán la palabra.
Y dependiendo la traducción que usted esté leyendo, usted mirará que siempre será con mayúscula. ¿Listo? Entonces, eso es importantísimo. Juan está narrando esto. ¿Por qué lo está narrando Juan? Es el cuarto evangelista. San Juan ya él actúa a la vez como qué, como testigo, es el que narra, diferente a los otros evangelios, que las comunidades con base en lo que van viviendo, la comunidad de Lucas o de Mateo, ¿cierto? O de Marcos, va narrando. Ya Juan es el testigo, por eso en Juan vamos a ver qué dice, y esto sucedió porque para que comprendiéramos tal cosa, y los discípulos recordaron que ya Jesús les había dicho, importante, un evangelio escrito hacia el año 120 aproximadamente, ya tienen una experiencia del Señor. Por eso dice en el principio, porque si leemos el relato de creación del Génesis, esa misma expresión de en el principio está allí. O como quien dice, fíjense, Génesis, ¿sí? Génesis, lo que sucedió en el principio de la creación. Y Juan, y ese principio, el verbo, el logos, la palabra con mayúscula, estaba junto a Dios. Dicho de otra manera, ese verbo, ese logos, esa palabra era Dios. Punto. Ya, cristológico por excelencia. Romanos 9:5. Suyos son los grandes antepasados, y Cristo es uno de ellos según la carne, el que como Dios está también por encima de todo. Bendito sea por todos los siglos. Amén. Miren, el que por encima está, suyos son todos los antepasados. ¿De quién está hablando? De la persona de Jesús. Miren eso tan importante. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oiga, aguardando la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire que no dice de la persona de Jesús, Dios y Salvador Jesucristo. Entonces fíjese que en el tratado de Cristología estamos hablando de qué? De neumatología, Espíritu Santo. Estamos hablando de qué? De Mariología, la madre de nuestro amado Señor. Estamos hablando de qué? De escatología. ¿Cómo no? Aguardamos la manifestación gloriosa, la parusía, la segunda venida. Fíjese todo lo que aquí nos está narrando bíblicamente. ¿Y qué nos dirá Colosenses 1:15? Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Un mejor resumen puede haber. Imagen de Dios invisible. Visible del Dios invisible. Primogénito. Anterior a todo lo creado. ¿Qué más queremos? ¿Qué más le podemos pedir? Y entonces aparecerán unos textos bíblicos que nos van a ir ilustrando. Me centro, por supuesto, en el Nuevo Testamento, porque estamos hablando de Cristología. Me centro en algunos en los que, a mi juicio, considero son relevantes para lo que quiero transmitirles. Y entonces aparecen aquí unos momentos sobre, bueno, y ese Cristo que ya acá analizábamos como el verbo, que allá acá nos presentábamos con su manifestación, con su unicidad, referido a la identidad de la persona de Jesús. Juan 14:6. ¿Quién quiere leer, por favor? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias. Oigan lo que le dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hasta ahí. Yo soy. Este yo soy de Jesús, seguramente de soslayo se los anuncié la vez pasada, es el mismo yo soy de la zarza ardiendo.
Es el mismo yo soy del Antiguo Testamento. Es el mismo yo soy cuando nosotros decimos Yahvé, Jehová, Elohim e incluso Alá. Yo soy. O sea, si usted quiere decir qué significa Yahvé, significa palabras más, palabras menos, yo soy. Es decir, el sin nombre. ¿Qué significa Elohim? Yo soy. Ese yo soy es muy importante porque el verbo, seguramente se los enuncié la vez pasada cuando toqué algo de esto, lo recuerdo, el verbo ser o estar en hebreo, ¿en qué tiempo es que se conjuga? Presente. Gracias. O sea que Dios es un eterno ¿qué? Presente. Ah, y nosotros pidiéndole cosas de pasado, por Dios. Y nosotros angustiados y preocupados porque las cosas no se nos resuelven. Y él diciéndome, pero criatura, por Dios, ¿por qué no dejas eso de lado? Eso es cosa del pasado. No, 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 es que no puede ser cosa del pasado. Es que mire cómo es. No, no, no. Es que le estás hablando a alguien que es eterno presente. Y ese eterno presente se nos presenta como quién, como el camino. Miren eso tan importante. ¿Qué es de nuestra vida si no hay un rumbo? Como la verdad. Incluso en nuestros tiempos, en tiempos de posverdad, en tiempo de falsas verdades, en tiempo en lo que nos creemos todo, ¿listo? Y sobre todo la vida. Pero viene el agregado después del punto y coma. Nadie viene al Padre o va al Padre si no es por mí. ¿Ven? Nadie llega al Padre si no es por mí. Eso es algo importantísimo. Dicho de otra manera, por favor, esto está hablando Jesús y Padre. Allí es algo absolutamente importante. ¿Sí? Por eso Filipenses 2, ¿sí? En todos estos versículos me voy a quedar con el cierre del último versículo. Toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? ¿Quién? El Señor. Eso. Y agregará para gloria de Dios Padre. Pero toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Fíjese que aquí estamos casi que ante un nuevo Pentecostés. No, ya no hay necesidad de hablar variedad de lenguas. Recuerden que el Pentecostés es precisamente eso. ¿Qué sucedió, sí, cuando el Señor, cuando querían construir una torre, la torre de Babel? ¿Qué hizo el Señor cuando el pueblo empezó a construir la tierra? ¿Qué hizo? ¿Lo recuerdan? Le cambió, los hizo hablar de diferentes idiomas. Para que no, No sé, para que no, no no se se entendieran. entendieran ellos. Eso. Ajá. Y en Pentecostés, ¿de dónde venía la gente que estaba allí presente en Pentecostés? De Mesopotamia, de la Capadocia. Es decir, había griegos clásicos y griegos nuevos. No es lo mismo el griego clásico que el nuevo. Había judíos, había seguramente romanos, había de diferentes partes. Todos hablaban idiomas diferentes, pero todos se entendieron y por eso nació la iglesia. ¿Qué significa? ¿Qué es Pentecostés? Una misma lengua, Lengua. un mismo lenguaje. Y por eso somos iglesia. Por eso la cristología no puede estar aparte de la eclesiología. Por eso es el tratado base por excelencia. ¿Ven? Por eso es el tratado. Y entonces, ¿qué debe confesar toda lengua? Cuando nosotros decimos, Jesús, vos sos el Señor. Cuando le decimos, vos sos mi Señor. Listo, cuando toda lengua, no importa de dónde venga, lo confiese, estamos ante la confesión cristológica por excelencia. Y es no solo Jesús, sino Jesús Cristo. O sea, lo humano y lo divino. Miren eso tan importante. Y luego, ¿qué nos dirá Hebreos 13:8? ¿Qué nos dirá? Que Jesucristo es qué. El mismo ayer y hoy en los Señor, siglos. por los siglos. O sea, ¿cuándo? Siempre. Es Siempre. el mismo ayer, hoy por los siglos. Como quien dice, yo soy.
O sea, un eterno ¿qué? Presente. presente. Ah, es una maravilla. Y cuando yo entiendo que es un eterno presente, entonces yo en mi vida cotidiana digo, Señor, ¿sabes que te estoy entendiendo más? Claro, es que tus tiempos son tan distintos a los míos, tus ritmos son tan diferentes a los míos. Ahora, Señor, te estoy entendiendo mejor. Porque es que a mí humanamente me cuesta como tanto trabajo esa lentitud tuya para responder. A mí como que me cuesta tanto trabajo cuando te pido algo con tanta ansiedad. No sé, Señor, es que no te imaginas. O sea, es que si te cuento no me caben en los dedos de las manos y los pies las novenas que te hago ante una necesidad, las oraciones. Y mira lo que te pido y vos como calladito. Pues no, no, manifestate. Ven. Y es como si el Señor nos respondiera, ¿cómo no has entendido que yo soy? Es decir, que estoy ante un eterno presente. ¿Ven? Por eso Corintios, Pablo en la primera a los Corintios, nos va a utilizar esta expresión que a mí me encanta. Fíjese que esto es ya una confesión casi que de credo. ¿Qué es cuál? ¿Quién la quiere leer, por favor? Porque les transmití al fin lo más importante de todo, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Esta expresión, como dicen las Escrituras, es ya una manifestación de que todo lo que está dado en él, ¿qué significa? ¿Qué significa qué? Que hubo un cumplimiento de esas promesas. Miren eso tan importante. Lo más importante de todo. Murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Resucitó al tercer día. Y fíjese que si nosotros hiciéramos una memoria, y voy a cerrar con un mensaje ahorita después de esto sobre la cruz. ¿Listo? Si nosotros nos acercamos a las 7 palabras en la cruz, de Jesús en la cruz, a las últimas palabras de Jesús en la cruz, ven, fíjense que todo se habla del Salmo 21, de lo que se habló en Hebreos, de lo que se dijo en el Antiguo Testamento, de lo que dijo Isaías. Como quien dice, en la persona de Jesús, el Antiguo y el Nuevo Testamento se vuelven uno solo, porque el testamento es en el Dan Señor, en la cumplimiento. persona de Jesús. Miren eso tan importante. Dan ¿Listo? cumplimiento. El cumplimiento. Esa es la expresión, me gusta, hermano. En él obtiene el cumplimiento perfectamente. Por eso no es gratuito que Pablo utilice esta expresión como dicen las escrituras. ¿Ven? ¿Qué nos dirá luego Juan 3:16? Porque tanto Por- amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Miren esto tan importante. Recuerden que la palabra unigénito se habla del primer hijo, pero también en el Antiguo Testamento se refiere a quien tiene un solo hijo. Eso es muy importante en la persona del Señor. ¿Ven? Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros tan preocupados por la vida del aquí y el ahora. Y el Señor nos dice, sí, 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 pero espérate, es que habrá vida eterna. Pues sí, Señor, yo sé que habrá vida eterna, pero es que mientras tanto tengo unos asuntitos que atender. Pero espérate que hay vida eterna. Pues Señor, pero cuando llegue la vida eterna y cada una de esas cosas, y fíjese que esto es una relación hermosa. ¿Cuántas de nuestras oraciones no son esas? Sí, ¿cuántas de nuestras oraciones no son, sí, Señor, yo entiendo, habrá vida eterna, te lo agradezco, ojalá y yo sea uno de tus elegidos, pero Señor, tengo cositas que resolver ahora. No hemos podido entender que Dios es un eterno presente. ¿Ve? El que cree en Él no se perderá. ¿Ve? Tendrá vida eterna. Es decir, en Él habrá abundancia de todo. No tendrá de qué preocuparse. Por eso, Elder Cámara, el cardenal brasilero, nos decía en alguna ocasión en uno de sus textos algo que a mí me parece genial. Él decía, hey, cristiano, fíjate mucho de cómo vives, porque quizás seas tú el único evangelio que pueda leer tu hermano. Fíjate mucho de cómo vives, porque quizás seas tú el único evangelio que pueda leer tu hermano. Y eso nos va a quedar más claro cuando hablemos un poco sobre la cristología en el magisterio de la iglesia.
¿Sí? Eso es cierto. Tal vez nosotros seamos lo más clarito que los demás puedan ver de la persona del Señor. Y entonces, ¿qué estarán viendo? Eso es bonito. Ya el magisterio y sobre todo hay muchos discursos, ¿sí? Del Papa Francisco y Juan Pablo II que nos hablan de eso. No entiendo a los cristianos, decía el Papa Juan Pablo II, refiriéndose haciendo como menciona a su antecesor, cuyo papado duró muy poco y se le conoció siempre como el Papa de la Sonrisa. No entiendo a los cristianos, decía Juan Pablo II, no Karol Wojtyla, sino el Papa, ¿cierto? Decía, ¿por qué será que si tenemos todo para ser felices, nuestros rostros son de personas o de cristianos tristes? ¿Ven? Si tenemos a la persona del Señor, que se supone es nuestra felicidad, porque estas caras de tristeza, de aburrición, de frustración en la vida, o sea, ¿qué nos falta? Debe ser que nos falta Él, concluye Juan Pablo II, o San Juan Pablo II, nuestro santo hermoso. ¿Ven? Y luego Romanos 5:8 nos va a decir lo siguiente. ¿Cómo demuestra Dios su amor? ¿Quién lee esta pericopa, por favor? Este versículo. Pero Pero Dios Dios demuestra su demostró amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es una cosa fascinante. ¿Cómo demuestra su amor? Dirá el mismo Pablo. Es que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces uno dice, Señor, tú me quieres a pesar de ser pecador. Y es como si el Señor nos respondiera palabras más, palabras menos. No, es que yo no te quiero aún siendo pecador. Precisamente porque eres pecador es que te amo más. Porque al que más se ama, más se le perdona. ¿Recuerdan a Juan? Porque no tiene necesidad de médico los que, Los sanos, eso, sino quién. los enfermos, Enfermos. Porque Enfermos. ¿dónde está la pecadores. mayor alegría? De 100 ovejas, Nada, ¿dónde está la mayor alegría? en el que está nada. perdido. Una. Ah, ¿qué tal? Y entonces uno le dice al Señor, Señor, ese mensaje tuyo es tan extraño. Es que, o sea, pero ¿qué es eso tan particular? ¿Qué es esa manera de enseñar? Le decían incluso los mismos apóstoles al Señor. Hola. Ese es el Señor. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Ok, no. Entonces Iba a hacer fíjense, un comentario acerca. adelante, por favor, Hola. ten la bondad. Sí, claro, te La escucho. gracia de Dios es incluso mayor que el pecado humano, no que el pecador tenga más gracia en sí mismo. Eso me encanta, porque mire que Pablo, ¿qué nos va a decir? Donde abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? Gracia. Eso. Sobreabundó la La gracia. gracia. Gracias por ese comentario. Es que la gracia del Señor está por encima del pecado y del pecador. Y si no, Santa Teresa de Jesús en alguna vez le hacen la siguiente pregunta, a partir de un relato que ella trae y demás, se lo voy a resumir. Y es que un hombre muy malo, muy peligroso, un ladrón de su tiempo, lo que sea, ¿sí? Está huyendo, se lo voy a resumir palabras más, palabras menos, está huyendo solo para decirle la expresión de Santa Teresa que a mí me viene a la mente en este preciso instante, a partir de sus comentarios tan acertados, y es que esa persona que a los ojos del mundo fue perversa, mala, todo lo demás, llega a un puente y antes de ser atrapado, se lanza al vacío. Y entonces le preguntan, ¿esa persona se condenó? Y Santa Teresa de Jesús responde, entre el abismo y el suelo está la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y cuando uno entiende eso, entonces a uno solo le queda sentir un alivio tan hermoso en la vida, porque entiende que estamos ante el Señor. Y si estamos ante el Señor, entonces, ¿qué tal si esto nos queda claro? Me dicen si se escucha, por favor. ¿Se escucha la música? Sí, Gracias. sí, padre, se escucha bien. Perfecto. Si hubiera estado allí
Entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Esta canción que hace parte de las imágenes de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que a propósito el próximo año ya ha estado pues los principales, el director y los actores en el Vaticano, estuvieron con Francisco en su momento, ahora con el Papa León. El próximo año el mismo director va a presentar una película sobre la resurrección del Señor. No recuerdo cómo se llama, si alguien googlea allí rápido y me lo dice, qué bueno, como para que lo vayamos teniendo, nos da, nos da como de alguna manera unas luces sobre precisamente qué es eso de la fundamentación bíblica, ¿ven? La fundamentación bíblica de la cristología. ¿Por qué? Porque cuando hablo de la fundamentación bíblica de la cristología, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo fundamentalmente a que ya los diferentes textos, ¿sí? Bíblicos traen a colación toda una reflexión sobre la persona de Jesús y sobre todo cómo se fundamenta en estas, que son solo unas partes que traigo a colación. Dicho de otra manera, eh, cuando yo me acerco a la palabra de Dios, me acerco a que hay ya en los salmos, en los profetas,
anticipo o una prefiguración de lo que será la venida del Señor. Si yo digo eso exactamente desde el punto de vista bíblico, pues podría equivocarme, me dirán los exégetas. Un momentico, Señor. Yo eso lo escribí con una intencionalidad, pero cuando yo me acerco al Nuevo Testamento, veo como la persona de Jesús sea persona de esos relatos para convertirlos en su propio relato. Miren, miren la pasión. No parece un humano, sino un gusano. Salmo 21. Y entra triunfante a Jerusalén e inmediatamente se proclama otro relato. Y así por el estilo. O sea, la fundamentación bíblica de ese relato. Y quise finalizar simplemente con ese texto, con esa canción de Si hubiera estado allí, con las imágenes de la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque hubo una gran discusión cristológica en su momento. Y es, si, recuerden, el que murió en la cruz era solo el hombre y no Dios, y ya tuvimos todas las reflexiones. Pero incluso lo que abrió pie para que Juan Pablo II en su momento entrara a un diálogo con el patriarca Anaximandro y ambos se levantaran mutuamente la excomunión por el cisma de Oriente y demás, fue precisamente eso, que se pensaba y se decía que al morir en la cruz ya nosotros no tenemos nada más de qué preocuparnos. Entonces, en medio de todas esas reflexiones, estamos ante un ejercicio también ecuménico y entendemos que la salvación es gratuidad, pero muéstrame tu fe con obras, nos dirá Santiago, ¿cierto? Y allí habrá una reflexión al respecto. Ahora bien, eso desde la fundamentación, ¿qué? Bíblica. ¿Algún comentario, algún eco de la fundamentación bíblica, eh, mis queridas hermanas y mis queridos profes? Algo que ustedes digan, claro, es que me va quedando claro tal aspecto desde la palabra de Dios. ¿Algún eco? Buenas noches. Adelante. ¿Cómo le va? Es muy importante analizar, ver cuán misericordioso y abierto es nuestro Señor a especialmente nuestra debilidad humana, el hecho de Él saber que estamos inscritos a pues inclinarnos al mal y de alguna manera buscar la forma como ayudarnos a superar aquello que hacemos y redimirnos para continuar peregrinando por ¿no? por este contexto. Me hace reflexionar y entender que nuestra vida es muy frágil y que nosotros como seres humanos lo somos mucho más. Pero tenemos la fuerza y la fortaleza en Jesucristo para poder seguir adelante y no desfallecer porque vamos a seguir fallando. Y a pesar de que vamos a seguir fallando, Él siempre está a nuestro lado. Nunca nos deja. Muy amable. Cuando lo escucho, eh, recuerdo que hoy en día abundan mucho los coaching. No, todo es un coaching para todo. Y entonces a veces me pregunto, ¿y dónde está? Y se habla mucho de inteligencia emocional, eso es vital. Pero hoy incluso la psicología, es muy bueno que ustedes lo sepan, va en diferentes áreas, al hablar incluso de inteligencia emocional, están migrando hacia la inteligencia espiritual. Es decir, la capacidad que deberíamos tener, el deber ser de los cristianos, a partir de lo que usted nos relata, de saber manejar nuestras emociones, de poner en las manos del Señor. Es que nosotros
nosotros a veces somos como un poco, voy a usar una palabra que no sé si en los demás países me la entienden, un poco tontos. Esa palabra está clara para todos, sí, en sus diferentes países, sí. O sea, somos como un poco tontos. ¿En qué sentido? Que, que nosotros sabiendo que podemos descargar en las manos de aquel que todo lo puede las cosas, terminamos cargándola nosotros. Entonces voy a usar una metáfora. A veces nosotros, si nos miramos bien, voy a usar una metáfora, por favor, es solo una metáfora para entenderlo. Si nos miramos bien, a veces nosotros caminamos como encorvados, ¿se han dado cuenta? Sí, nuestras posturas. Entonces a veces decimos, bueno, ¿y qué es lo que tanto nos encorva? Probablemente todos deducimos, son nuestros asuntos no resueltos, son nuestras deudas de perdón con alguien del pasado, seguramente, son nuestras falencias de tal aspecto, son nuestras incapacidades para, y todo eso lo vamos sumando y uno dice, pero bueno, si ya alguien lo cargó por mí, ¿por qué no lo dejo que el que es más fuerte que yo lo haga y simplemente yo me dejo ayudar? Pero como nosotros creemos que todo lo podemos hacer, ¿cierto? Que está en nuestras manos, y entonces nosotros decimos, Señor, hay cosas que se salen de mis manos, entonces si salen de mis manos, ¿cuáles son las mejores manos en las que pueden estar? Pues en las tuyas. Y entonces a eso me refiero con lo de tontos en el sentido de, ¿por qué no dejar que Él sea el que cargue? Sobre eso hay un relato muy hermoso que cuentan que en alguna ocasión un hombre se murió y llegó al cielo. Y estando allá en el cielo, le sucedió lo siguiente. Y es que llegando al cielo y rindiéndole cuentas al Señor, el hombre, el Señor empezó a hacerle como cuentas de todo lo que había hecho. Y el hombre le dijo, no, Señor, es que yo fui muy de malas en la tierra. Es que me pusiste unas cruces muy pesadas. Si no me hubieras puesto unas cruces tan pesadas, seguramente yo te hubiera respondido mejor. Pero me tocó una vida muy dura, la verdad. Y asocia la vida con la cruz pesada. Y dice el relato que el Señor los llevó a recorrer en el cielo un lugar donde habían muchas cruces y cada una de esas cruces eran de diferentes tamaños y cada cruz tenía un nombre. Pues bien, este hombre empezó a recorrerlas todas, ¿sí? Unas muy grandes, otras más pequeñas, unas de una forma, otras de otra, qué sé yo. Lo cierto del caso es que el hombre, después de recorrerlas, llegó a donde una cruz casi que más bien insignificante, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Más bien pequeña, y le dice al Señor, ah, no, Señor, ¿te diste cuenta? Si me hubieras puesto esa cruz así, más tranquila, más liviana, yo estoy seguro que yo te hubiera respondido mejor en la vida. Y el Señor le dice, acércate, lee el nombre que está escrito allí, ¿ves? Y le responde, esa fue precisamente la cruz que llevabas en la tierra, para decirles que esta es la condición humana. Ni a ustedes ni a mí, cuando nacimos, nadie nos dijo que la vida iba a ser fácil o sí. Nadie nos dijo que todo iba a ser perfecto, para nada. Nadie nos dijo que la docencia iba a ser maravillosa. Nadie nos dijo, vea, elija mejor darle clase a universitarios porque los pequeños son tan complicados. Eso jamás nadie nos lo dijo y nada que ver, créanme. Listo. Nadie nos dijo nada. Simplemente la vida nos fue mostrando las condiciones y en medio de las condiciones que íbamos viviendo. Fuimos afrontando, fuimos aprendiendo, el ensayo, error, fuimos acertando, fuimos creciendo, nos fuimos equivocando y aquí estamos. Con los años vividos, unos consagrados, otros con una vocación hermosa de profes también. Y eso nos hace sentir. Y por eso cuando me levanto todos los días, lo único que tengo para decirles, Señor, gracias por esto que ahora soy en tu presencia, ¿ves? Esto que aprendí, gracias porque aprendí a perdonar tal cosa, porque aprendí a superar tal otra, porque en medio de todo lo que yo le transmito a mis pequeños o a mis pequeñas, yo soy el que más aprendo, porque la vida de ellos me hace sentir que yo soy un bendecido y un beneficiado y solo tengo motivos para darte gracias. Y entonces, Señor, yo sé, gracias porque no te fijas en mis pecados, sino en mis cosas buenas. Y por eso es que en la persona del Señor se conjugan dos elementos fundamentales en la teología bíblica sobre todo, y es la justicia y la misericordia. ¿Cómo entender que el Señor es justo? Pero ¿cómo entender que es misericordioso? ¿Cómo entender la actitud del hermano, listo? Del hermano mayor en el relato del hijo pródigo o del padre misericordioso. ¿Cómo entender
que es que la alegría está, porque uno solo se salve, así sea uno solo. Recuerden que ya estaban en el Antiguo Testamento, Señor, y si de pronto uno solito de todo ese pueblo es bueno, nos ayudas. Y el Señor dirá, bueno, si encuentro tantos, está bien. Y fíjese que le iban mermando, y él dijo, bueno, con que haya al menos uno, no destruiré. Eso es la capacidad del Señor de mirarnos con esos ojos, porque es que si no, yo a veces siempre he creído que gracias a Dios es el Señor el que nos va a juzgar el día de mañana, porque si fuéramos nosotros, Dios mío, como somos de duros los seres humanos, ¿no se han dado cuenta? Incluso con nosotros mismos. Es más, yo a ustedes les podría hacer el siguiente ejercicio, espero equivocarme. Lo he hecho en clase y ustedes no se imaginan con lo que me he sorprendido. Yo a ustedes les podría decir que por favor saquen una hoja y tengan la bondad y escriban rápidamente cuáles son las cosas buenas que usted se ve a sí mismo, que usted ve en usted. Y yo me he encontrado con la siguiente experiencia. Se rascan la cabeza, dicen cosas buenas y bueno, sí, sí, esta es buena. Esta otra. Y cuando miro la hoja, de pronto son cuatro o cinco. Pero cuando les digo, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, escriban en otra hoja las cosas malas que ustedes creen tienen ustedes mismos o ustedes mismas. Y no falta quien levanta la mano y dice, profe, no tiene otra hoja, otro cuaderno, ¿cierto? Somos muy buenos para darnos duro, pero no somos buenos para reconocer que yo soy la huella de Él. Entonces yo soy la huella de Él por el amor de Dios. En mí hay cosas fascinantes, ¿ven? Y como en mí hay cosas fascinantes, eso yo proyecto. Entonces el Señor me va puliendo, sí, Señor. Sí, Señor. El oro entre más pulido, mejor. El diamante entre más martillado, mejor. Pero esas son experiencias de la vida. Gracias por ese eco. Listo, que me ayuda. ¿Quién más quisiera hacer algún eco sobre toda esa experiencia del Señor en lo bíblico y demás antes de continuar con la Yo, fundamentación ya magisterial? Adelante, yo quiero hacer un comentario, padre, adelante, de la hermana Elena. primera parte, Sí, cuando usted nos hablaba, pues, de los dogmas principales, ¿no? Cristológicos. Y pienso pues que es muy importante porque yo tuve una experiencia hace algunos años que me puso a pensar en esa importancia de primero de estar buscando y actualizándonos, porque a veces por tener cierta trayectoria pastoral pensamos que ya sobre Jesús no lo sabemos todo. Y creo que son cosas que uno tiene que refrescar y tiene que estar muy seguro, firme en lo que se cree, sobre todo en esto, que son como los pilares, ¿no? Entonces, gracias. una vez preparando a la primera comunión, utilizábamos un material que nos proporcionaba la diócesis, una arquidiócesis cualquiera de Colombia, y había una actividad que a mí me puso a pensar bastante porque estábamos viendo precisamente el tema Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces en la cartilla había una actividad donde los niños tenían que decir, en este momento Jesús actúa como Dios, entonces Jesús hace milagros, Jesús camina sobre el agua, Jesús... Y había otra parte, en estos momentos Jesús actúa como hombre, Jesús cena con sus amigos, Jesús... Entonces ellos tenían que colorear cuando Jesús actuaba como Dios y cuando Jesús actuaba como hombre. A simple vista, pues parecía algo pues normal y sí, pero realmente yo dije, no, esto es una herejía, porque es que estamos separando en el ejercicio las dos naturalezas. Porque cuando Jesús caminaba sobre el agua, era Jesús Dios y Jesús hombre que caminaba sobre el agua. Y incluso en el lenguaje que estaba en la cartilla, cuando sanaba a los enfermos, ese era el hombre y el Dios que sanaba a los enfermos. No era que actuaba por separado, porque pues es una herejía, ¿no? Cristológica, separar esas dos naturalezas. Entonces yo dije, es verdad, y eso quizás varios años lo venían haciendo y pues en el contexto, y de pronto una al entrar a mirar decía, no, no podemos enseñar esto y hay que hacer la aclaración o no hacer la actividad, modificarla, porque de verdad a veces tenemos errores de fondo y por facilismo, pues no estamos acompañando bien esos procesos de fe. Gracias por su testimonio, hermana, porque es cierto, o sea, si separamos lo humano y lo divino, ¿de acuerdo? ¿En qué queda? Sí, en qué queda como estos dogmas, porque para eso se llaman dogmas, importante. ¿Algún otro eco?
¿Quién quiere leer esto que está allí, que está allí proyectado? Para que vean con lo que nos vamos a encontrar aquí. Adelante. Fundamento magisterial de la Cristología. ¿De dónde arranca vuestro viaje? ¿Qué ruta pretende recorrer? ¿Y qué meta, hermanos, deberá fijarse en nuestro itinerario? Estas tres preguntas sencillísimas y capitales tienen, como bien sabemos, una sola respuesta. Cristo. Cristo nuestro principio. Cristo nuestra vida y nuestro guía. Cristo nuestra esperanza y nuestro término. Miren qué maravilla. El discurso de apertura a la segunda sesión conciliar, 29 de septiembre de 1963, Pablo VI. ¿Ven? Cuando arranca todo este concilio, Vaticano II. Cuando abre las puertas y dice, este es el aire que necesita la iglesia. Y en ese discurso de apertura de la segunda sesión, miren, 29 de septiembre del 63, miren eso, léanlo mentalmente de nuevo. ¿De dónde arranca vuestro viaje? ¿Qué ruta pretende recorrer? ¿Qué meta deberá fijarse en nuestro itinerario conciliar? Pongámosle los términos. Esas tres preguntas sencillísimas tienen una sola respuesta: la persona del Señor, Cristo. Principio, vida y guía, esperanza, término. Magisterio de la Iglesia. ¿Ven? Ya hablándonos Pablo VI sobre esa fundamentación cristológica. Si queremos que el concilio realmente responda a las necesidades del pueblo de Dios, que no se nos olvide que Cristo, miren que esto es textual, la primera expresión de Cristo es una exclamación, por eso abre y cierra los signos de exclamación. Una sola respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Dice, no es una respuesta entre muchas, no, una sola respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Cristo. Porque Él será el que va a guiar esto. Me encanta. O sea, de una vez allí, desde 1963, cuando se estaba dando apertura a esos discursos del Concilio Vaticano, sí, ya empiezan a darse las luces. ¿Quién quiere leer por favor, el fragmento que está acá? Ya sabemos que todo es sobre la fundamentación magisterial. Sabemos quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo eterno de Dios, que se inserta en la historia de la humanidad, asumiendo en la propia existencia divina y personal una naturaleza humana, en la que puede vivir humanamente, hablar, actuar como hombre, sufrir y morir como hombre, y hombre por virtud divina, resucitar y vivir para siempre. Miren eso de nuevo. Sabemos quién es Jesucristo. Ya lo sabemos. No tenemos que andarnos preguntando. Sabemos quién es Él. Por eso, unos días atrás empezábamos diciéndonos, ¿y para ustedes quién soy yo? ¿Ven? Y ya, en 1972, Pablo VI nos va a decir, sabemos quién es Jesucristo. Sabemos que es el Hijo de Dios, es la misma respuesta de Pedro. ¿Ven? El Verbo eterno de Dios. Pero que, esto es importantísimo, este verbo, se inserta en la historia de la humanidad. Se inserta en la historia de la humanidad. ¿Ven? Asumiendo en la propia existencia divina y personal, uno solo, humano y divino, una naturaleza humana en la que puede vivir humanamente, hablar, actuar como un hombre, sufrir y morir como hombre, y hombre por virtud divina, resucitar y vivir para siempre. Esto es cristología pura. ¿De acuerdo? Y miren cómo ya desde los primeros momentos todo esto se viene asumiendo. ¿Sí? Este está muy extenso, pero
lo traje porque cuando nosotros hablamos del credo, como que no sabemos dos únicos credos. ¿Y qué les parece que en la homilía del 19 de febrero de 1967, Pablo VI, miren lo que ya nos proponía? ¿Quién lo quiere leer? Como leyendo, como proclamando el credo. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Él es el Verbo eternal, nacido del Padre antes de todos los siglos y consubstancial al Padre, homoousios to patri, y por quien todo ha sido hecho. Se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María y se hizo hombre, igual por tanto al Padre, según la divinidad e inferior al Padre, según la humanidad, y uno en sí mismo, no por una imposible confusión de las naturalezas, sino por la unidad de la persona. Habitó entre nosotros con plenitud de gracia y de verdad. Anunció e instauró el reino de gracia y de verdad. Anunció e instauró el reino de Dios y nos hizo conocer en él al Padre. Nos dio un mandamiento nuevo: amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Nos enseñó el camino de las bienaventuranzas del Evangelio. Padeció en tiempos de Poncio Pilato, como Cordero de Dios, que lleva sobre sí los pecados del mundo, y murió por nosotros en la cruz, salvándonos con su sangre redentora. Fue sepultado y por su propio poder resucitó al tercer día, elevándonos por su resurrección a la participación de la vida divina, que es la vida de la gracia. Subió al cielo y vendrá de nuevo, esta vez con gloria, para juzgar a vivos y muertos, a cada uno según sus méritos. Miren qué maravilla. Pablo VI, homilía 19 de febrero de 1967. Miren esto tan hermoso. Aquí está el magisterio hablándonos. Recuerden que para que haya magisterio, hay un magisterio que se llama ¿qué? Ordinario, y un magisterio que se llama ¿qué? Extraordinario. Que es que eh, el párroco hizo una homilía, es el magisterio de la iglesia. No, eso no es magisterio. Que el arzobispo hizo una homilía, eso es magisterio porque da unas líneas. Que el papa planteó en una encíclica algo, eso es un magisterio. Pero el magisterio extraordinario es el que proclama los dogmas, por ejemplo, ¿listo? O los concilios, todo lo que tiene que ver cuando el Papa habla bajo esa expresión ex cátedra, es decir, esto que ahora les voy a dar debe ser de cumplimiento de aquí en adelante. Eso es lo que se llama el magisterio extraordinario. Entonces es muy importante porque el que está hablando es el Papa, o sea, es el magisterio. O sea, no es la homilía del Padre César, es la homilía del Pablo VI. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, estamos aquí ante magisterio. Vital esto. ¿A qué se nos asemeja esto y qué similitudes encontramos con nuestro credo, con lo que oramos comúnmente y proclamamos en el credo, mis queridas hermanas y queridos profes todos? Algunas similitudes que encontremos allí, algunos complementos. Algo que veo yo es que empieza en plural. Creemos, no dice creo, sino que es algo como en comunidad. Ok. Entonces es el creo en comunidad, en plural. Muy bien. ¿Qué otros elementos?
que habitó entre nosotros. Muy bien. Y recuerden que San Juan, cuando dice habitó entre nosotros, ¿qué es lo que quiere decir? Que vivió entre nosotros. Mucho Puso su más que eso. morada, Eso, acampó. acampó, puso su morada. Muy bien. Excelente. Él habitó. Muy bien. ¿Qué más nos viene allí a la mente? El verbo con Ah, mayúscula, el verbo verbo eternal. con mayúscula. Y miren eso tan hermoso. El verbo eternal, o sea, el por siempre. No el de antes, no el de dentro de un tiempo, no, el de siempre. Y vuelve a decir esa expresión, consustancial, importantísimo. En él se conjugan ambas sustancias, la humana y la divina. Se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Hermoso. Gracias. Encarnación, Espíritu Santo, María Santísima. Miren cómo va conectando. Me llama la atención que este credo pone en manifiesto las naturalezas de las personas que conforman la Trinidad, dando relevancia a esa divinidad del Padre sobre el Hijo, porque dice que o sea, es inferior, es igual en divinidad, pero inferior en la humanidad. Eso. Eso me llama la atención, esos niveles que pone. ¿Eh? Entonces, fíjense, es toda la manera como permanentemente cuando yo digo yo creo, listo, es como si dijéramos, bueno, yo creo que es el credo de los apóstoles y el creemos es la comunidad, esa relación, cómo puede darse en un momento determinado. El catecismo de la Iglesia Católica, la congregación, perdón, me adelantaba, ya es que el catecismo, ¿qué tal? Sí, la Congregación para la Doctrina de la Fe en 1972 va a ser otra proclamación absolutamente fascinante de carácter cristológica. ¿Quién la quiere leer? Si es tan amable, para que terminemos con esta, hagamos relatoría de esta y luego ya por supuesto continuamos y ya pasamos a otro momento de una explicación que les voy a dar de algo. La fe católica en el Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo, durante su vida terrena, en diversas formas, con las palabras y con las obras, manifestó el adorable misterio de su persona. Tras hacerse obediente hasta la muerte, fue exaltado por el poder de Dios en la gloriosa resurrección. La Iglesia ha conservado siempre santamente el misterio del Hijo de Dios hecho hombre y lo ha propuesto como creencia a lo largo de los años y de los siglos, con un lenguaje cada vez más diáfano. Esta es la fe católica que recientemente el Concilio Vaticano I, Sí, siguiendo la constante tradición de toda la Iglesia, ha expresado claramente en muchos lugares. Recientes errores sobre la fe en el Hijo de Dios hecho hombre. Son claramente opuestas a esta fe las opiniones según las cuales no sería revelado y conocido que el Hijo de Dios subsiste desde la eternidad en el misterio de Dios, distinto del Padre y del Espíritu Santo, e igualmente las opiniones según las cuales debería abandonarse la noción de la única persona de Jesucristo, nacida antes de todos los siglos del Padre, según la naturaleza divina y en el tiempo de María Virgen, según la naturaleza humana, y finalmente la afirmación según la cual la humanidad de Jesucristo existiría no como asumida en la persona eterna del Hijo de Dios, sino más bien en sí misma, como persona humana, y en consecuencia, el misterio de Jesucristo consistiría en el hecho de que Dios, al revelarse, estaría de un modo sumo presente en la persona humana de Jesús. miren eso tan Declaración de la importante. congregación. Miren, ¿por qué la congregación empieza a hablar? ¿En qué año estamos? 1900.
72. Eso. Ha finalizado el Concilio Vaticano II. Han sido un tiempo de grandes discusiones. Y aparece todas las corrientes de lo que se conoce ya no como el modernismo, sino como el postmodernismo. Es muy importante eso. Se empieza a hablar de sociedades líquidas. Le estoy hablando a docentes que seguramente me entenderán. Listo. Están haciendo eso. Está apareciendo el relativismo moral por encima de todo. Y en la iglesia inclusive hay muchos predicadores. Cuando digo predicadores, me refiero no solo incluso de religiones diferentes a la católica, sino entre los mismos católicos, que empiezan a decir, venga, es como si maquillemos esto un poco, porque es que si yo digo eso, de pronto se me salen de la iglesia o se me salen del culto. Entonces, ¿qué hace la congregación? Un momento, hay que tener claridad, ¿sí? Por eso, inmediatamente va a decir, recientes errores sobre la fe son claramente opuestas a esta fe, las opiniones según las cuales no sería revelado, miren que este revelado es con V, o sea, manifestado y conocido que el Hijo de Dios subsiste desde la eternidad. Entonces no venga, digamos, no, es que es la persona de Jesús. Entonces es el tiempo del laissez-faire, del todo se puede, ¿de acuerdo? Del todo es permitido, de cómo atraemos, de cómo simplemente digamos lo que la gente quiere escuchar. No, 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 un momentito. Es que estamos entre verdades de fe. No es lo que la gente quiere escuchar. Por eso dice, en Padre, el una misterio de pregunta. Dios, adelante, Disculpe que le interrumpe, solo por que se me favor. vino en mente, sobre todo con los cristianos evangélicos que a veces no son entendibles porque ellos niegan la divinidad de María en esa parte, no están negando en cierto modo también la divinidad de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Si lo, miren, ellos, cuando ellos dicen que la persona, ¿cierto? O sea, que el que nació de María Virgen no es el Dios, sino solo el Jesús humano, o sea, el Cristo de la fe, por llamarlo el Jesús histórico, es obvio que al negar la maternidad divina, de acuerdo a los concilios ecuménicos que vimos de Constantinopla, de Nicea y demás, está negando la divinidad de Cristo, eso es cierto. De hecho, muchos de ellos, incluso, sí, se atreven, o sea, dentro de sus políticas está que realmente el que importa es el Jesús de la cruz, el que nos salvó, no el que pasó haciendo el bien o milagros. Eso es cierto. Ahí hay unos errores. ¿Cuál es el origen de esos errores? Miren, eh, recuerden que el Concilio de Trento se da en un ambiente que se llama la contrarreforma. ¿Qué significa eso? Que es respuesta a la reforma protestante. Y esa reforma protestante, ¿dónde tuvo su origen? En Martín Lutero, en Zwingli Calvino y en otros tantos, eso es. Recuerden que ellos, ¿sí? Martín Lutero, por ejemplo, ¿sí? Y otros tantos, hay cosas que, miren, por ejemplo, esta expresión. Cuando nosotros estamos en la Eucaristía, el sacerdote en la Eucaristía utiliza, voy a compartir para que se centren en mi imagen. El sacerdote en la Eucaristía, antes de la comunión, hace este gesto que se llama la inmicción, que es parte la sagrada forma del pan y lo echa en la sangre de Cristo. ¿Sí? Ese signo, no crean que es un signo aleatorio. Ese es un signo para responder a una herejía de Martín Lutero que decía que cuando uno comulga, comulga el cuerpo, no la sangre. Por eso, al unir el cuerpo con la sangre, quiere decir que cuando yo comulgo con la sagrada forma, o sea, la hostia consagrada, estoy comulgando a la vez el cuerpo y la sangre. Sí,
O sea, todos tienen diferentes, por eso inmediatamente aparece la Congregación para la Educación Católica diciendo, por favor, pongámosle ojo a esos errores, porque entre la proliferación de todas estas corrientes teológicas que ya vienen desde la Reforma Protestante, pero que empiezan a cobrar adeptos, ¿por qué? Porque la evangelización en esa época se convirtió en un negocio, ¿de acuerdo? Ujú. Y es la Así época en lo que aparece, lo que Las, in- googleen lo que les estoy diciendo para que ustedes sepan de qué les hablo, lo que las se llamaron, indulgencias. sí, por ejemplo, pero también este concepto, las teologías de la prosperidad, Mm, listo, o la fe de la prosperidad, como quien dice, eh, entre más sea la donación, mm, mejor será la salvación. ¿De acuerdo? ujú. Entonces, claro, aparecen una serie de conceptos para tergiversar. ¿Y qué hace la congregación? Un momento, no perdamos de vista que estamos ante la unidad de la persona de Jesús. Querida hermana Emma. Padre, que ya que menciona el tema de María, lo tenía realmente en la punta de la lengua, porque la profe que habló, la hermana, no sé, anteriormente hablaba de que confundían, pues que los hermanos protestantes negaban pues que María era divina y que a la vez estaban haciendo, pues negando la divinidad de Dios cuando decían que no era madre de Dios. Pero hay que tener cuidado también porque es que María es divina, pero porque es la madre de Jesús, la madre de Dios. No tiene una naturaleza divina en sí misma. Y eso pues también cuando nosotros exaltamos mucho a María, incluso a veces en la piedad popular, por encima de Jesús, pues estamos cayendo en ese error y la doctrina, por eso quería traer eso a colación, porque esta semana precisamente el Vaticano publicó una carta, la Congregación para la Doctrina de la Fe, poniendo fin a un debate pues, teológico que había de María como corredentora. Y Claro que sacó sí. una nota aclaratoria diciendo que pues María no es corredentora. Incluso hay formularios, los padres de la iglesia han hablado, pero como que dijo, no, hasta aquí llegamos en este debate, el único redentor es Jesucristo y bueno, eso también nos hace a nosotros estar como atentos a esa piedad que ensalza a María por encima a veces de Jesús. Claro que sí, me gusta mucho que usted haya tocado porque cuando usted empezó a hablar le iba a mencionar precisamente lo de la gran discusión que incluso al Papa Francisco le pidieron teólogos y incluso el pueblo de Dios que proclamara a María como corredentora y él ya tuvo un primer pronunciamiento y ahora la Congregación para la doctrina de la fe y la educación católica empiezan a manifestar eso. De hecho, cuando yo respondí, le entendí perfectamente a la opinión del hermano, de la profesora, en el sentido de, cuando yo hablo de que María es la madre de Dios, estoy hablando de que en María, ¿cierto? En María, al ser la madre de Dios, ese Dios que es un Dios trinitario por excelencia. No que María sea divina por el hecho de ser la madre de Dios. Esa aclaración es muy importante, ¿de acuerdo? Porque si hay algo hermoso en la figura de nuestra amada Señora, es que fíjense, tuvo tantos méritos que tiene también, así como hay dogmas cristológicos, hay dogmas que, Mario, lógicos. La Mariológicos. iglesia le da todo un resalte para decirle, mire, Inmaculada Concepción. Miren que eso es muy importantísimo. O sea, que efectivamente su concepción fue inmaculada, que fue asunta a los cielos. Todo ese tipo son la manera de cómo la iglesia exalta y hace sobresalir la figura de la Santísima Virgen, pero jamás equiparándola a quién, a la figura, por supuesto, de la persona del Señor. Y ahora que usted habla de piedad popular, fíjense que hay expresiones muy hermosas que a todos nos pueden ayudar. Y es cuando muchas veces incluso nosotros podemos ayudar en la orientación. Eh, yo recuerdo que cuando yo trabajaba en el Colegio de María Auxiliadora, la rectora le hacía mucho énfasis a las niñas, porque primero llegaban todas a saludar a María Auxiliadora y de último iban donde el Santísimo. Y en un momentico,
Hay que saludar primero al patrón y luego a tal. Vengan y verá, que es que sin él ella no existiría. Entonces me parecía muy bonita esa catequesis como queriendo decir, venga, que nunca se pierda que el centro es la persona del Señor. Me parecía eso bonito, ¿de acuerdo? Y lo traigo pues acá a colación como relatoría para que nos vaya quedando claros. Es más, nosotros en nuestro ambiente popular, yo no sé en sus países, pero en Colombia hay una práctica que ya las catequesis están tratando de ayudar, como a entender, y es que las personas llegan y si la parroquia es de San Judas Tadeo, se van para donde San Judas Tadeo tan, y a veces ni siquiera pasan por el Santísimo. Y ya en la entrada de la parroquia aparece un avisito que dice, recuerde como quien dice, el dueño de este lugar es la persona de Jesús. Recuerde saludar primero a Jesús y luego tal, como para que lo cristológico no se pierda, porque a veces en nuestra vida, y eso tal vez no se hace de mala fe, hace parte como de nuestras emociones, de cómo nosotros buscamos mediadores, sabiendo que el único mediador es Cristo, y a lo mejor ni siquiera queremos decir mediadores, sino intercesores, solo que nuestro lenguaje no siempre nos da para eso. Muy bien. Entonces hasta allí quería llegar el día de hoy porque tengo mucho más que vamos a continuar en la próxima sesión. Entonces, algunos asuntos a manera de síntesis. Eh, como, como fruto de este módulo de Cristología, les voy a proponer como un escrito final, pero es muy sencillo. El escrito final, no sé si aquí está la hermana conectada, ella les traía un ejemplo. Voy a mirar acá. Comparto, padre, el Sí, flyer. eres tan amable, gracias. Por Vale. favor, el player, si eres tan amable, para explicarle lo que queremos proponerle. Es muy sencillo, es para que disfrutarlo, es como una manera de síntesis. Padre, aquí también está el tema de los documentos y el material de reflexión que ya se publicó en Gracias, el Classroom como, pues, para que lo tengas presente. muy amable. Adelante, hermana, si quieres, como ya lo hablamos, si quieres, haz esta intervención tú. ¿Listo? Ah, ok. Bueno, compañeros, aquí tenemos entonces, como dice el padre, es algo sencillo para terminar este módulo de Cristología Que y termina el es como 18 es. aplicar. Ajá. Aprovecho pues también para decir que el 11, o sea, la próxima semana, si Dios quiere, vamos a tener el conversatorio con los jóvenes. Entonces, la hermana Victoria nos propone a Tito Ahumán, un joven del movimiento juvenil salesiano. También tenemos a Guarán Luque y a Elizabeth Reina y a Eileen Sarmiento de Colombia. Y estas niñas jóvenes, Elizabeth y Luque, no sé si son de Perú, de Ecuador, para que de pronto nos cuenten. Y sí sé que Sor Victoria está pues del Perú. Entonces ahí como que tenemos estos cuatro jóvenes. Si alguien más del Salvador o pues de alguno de estos otros países podría pensar en alguien más, súper. Retomo el módulo de Cristología. Es algo sencillo, la aplicación de la Cristología en el ambiente escolar. Sé que algunos son de matemáticas, de español, de la básica primaria, pero se nos pide que en un documento de 2 páginas, recordando que la página no es lo mismo que la hoja, no son 2 hojas, sino 2 páginas, algo sencillo, una hojita, manifestar cómo se puede aplicar la cristología en el ambiente de clase en la que tú estés dando. Entonces, es un escrito, una reflexión, cómo lo puedes hacer desde tu quehacer diario en la escuela. Es básicamente eso lo que se nos solicita para pues para este trabajo como el compartir y lo podemos enviar al correo que todos pues tenemos también el correo de educación religiosa, sin embargo también se los compartiré pues en el Classroom. Sería padre, creo que lo básico que tendríamos. Claro que sí, mil gracias, hermana. De eso se trata, o sea, lo sencillo, cómo aplicar algunos de los elementos que hemos trabajado en la cristología en su ambiente escolar, breve comentario, una relatoría, nada estructurado, es como más de carácter existencial. O sea, pretendo que sea como más eso, cómo llevarlo a la vida cotidiana. ¿De acuerdo? Y De acuerdo. en la próxima sesión tendremos la primera parte, continuamos y en la segunda parte vamos a trabajar ya en un diálogo cristológico con nuestros
Entonces yo voy a tratar de orientar algunas preguntas sobre la cristología para ellos, qué ha ido significando. Entonces ya la hermana me lograrán reunir como el nombre y el número de personas, porque con base en eso voy creando algunas preguntas y las tengo ambientadas para que ese último 30 minutos sea para ello como tipo conversatorio, y las tengo ambientadas con un mensaje del Papa a los jóvenes, por ejemplo, y asuntos de eso para que se vuelva también un poco dinámico para todos, ¿les parece? Sí, muy bien, ese es como el propósito. Padre, Perfecto. padre, Adelante. disculpe, ¿esta tarea es así en general o se puede centrar en un grupo específico de niños o de jóvenes? O Eh, sea, la cristología, sí, cómo claro, darla, por ejemplo, yo trabajo con niños de primero y segundo grado, claro que sí. ¿cómo se puede o tiene que ser en general, cómo se No, no, llevaría no, no, adelante no, en no, no, general? sería muy genial, o sea, siéntase libre en eso, sería muy genial que lo aplicase a estos niños en los que usted está trabajando, ¿de acuerdo? Ya, Desde su ya, mirada, por supuesto. ya. Claro que sí, Gracias, padre. claro que sí. Y entonces así tendremos luego la última que sería esa nuestra conversación para que en la próxima sesión, los últimos 30 minutos, ¿listo? Los últimos 30 minutos le dediquemos a esa conversación cristológica con los estudiantes, a conversar lo que para ellos es la persona del Señor, y eso lo vamos llevando. ¿Les parece bien? Sí, Padre César, Sí. por favor, una pregunta. ¿Para cuándo será la fecha de entrega de este trabajo? Mis queridas hermanas, esa respuesta está en ustedes. Sí, Gracias, buenas padre. Muchas Bueno, noches. gracias. teniendo presente, Gracias. Sí, sí, dale, Sor María del sí, Sor Socorro. Liber, tú que lo tienes ahí la fecha, sí. Es decir, la idea es que se acabe el módulo y que pues ustedes lo entreguen, ¿verdad? En el mes de noviembre. Sor Liber, ¿tienes ahí por favor, la fecha de la última sección de noviembre? El 11 sería la Es última que sesión. sí, yo pienso que podríamos dar a partir de hoy 15 días, ¿verdad? Para que tengan 15 días eh, de poderlo entregar, es decir, no el próximo martes, sino al próximo de arriba, solo que no El tengo el 18. calendario aquí porque 18, sí, sí. Entonces, para Perdón, ver que, sí, y el trabajo de investigación, o sea, el otro trabajo, o sea, el curso va, tenemos 18 y luego seguimos con otra clase de investigación. sí, la idea es que se van a presentar, ya Sor Marisa me escribió que ella va a empezar a escribirles quiénes van a ir presentando, porque tienen ya su investigación bastante ya completa. Van a exponer y se les va a dar unos minutos. Después de que tengamos el término ya de estas secciones de cristología, se va a empezar a presentar, a socializar a grandes líneas los trabajos de investigación que ya están completos. La idea es irnos poniendo al día en este mes de noviembre porque ya nosotros la última clase, pues el último encuentro será el 2 de diciembre. Entonces yo sí les pido el favor que por favor todo lo que puedan entregar en este mes de noviembre, que no dejemos para el último martes de noviembre, sino que ojalá fuera el 18 por ahí, ya todo eso con Sor Marisa la investigación y los que están pendientes de algunos trabajos de los módulos también ponerse al día. Entonces, cuando se acabe la última sección de Cristología, iniciaremos la socialización de los trabajos de investigación. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces que tengamos una buena noche. Padre, muchísimas gracias por todo ese aporte de riqueza. Y bueno, nos esperamos
esperamos vernos el próximo martes. Descanso para todos. Buenas noches, gracias. Buen Gracias. descanso, bendiciones. Adiós. Buen Buenas descanso para noches. todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Padre. A Gracias, ustedes, hermanos. bendición. Gracias.